Solo un repaso, sangrado digestivo. Entonces, sangrado digestivo es importante cuando estamos frente a un paciente, clasificarlo bien. Si ese sangrado es alto o si ese sangrado es bajo, de acuerdo a las características de lo que manifiesta el paciente. Hay pacientes que vomitan sangre fresca, entonces ya traen la foto de un vómito de sangre fresca. Muchas veces le traen la foto o les traen hasta recogido. Entonces ya una sangre fresca vomitada es una hematemesis. A veces es forma en vómitos en pozos de café. Los casos clínicos a veces les dan ese dato. Vómitos en pozos de café es una sangre que ha sido digerida, ¿sí? La melena, ya lo sabemos, que es negra, ¿sí? Que tiene un color como alquitrán, es pegajosa. La hematoquepsia es el rojo vinoso, esa evacuación de coloración roja vinosa. Y cuando es rojo rutilante, una rectorragia. Entonces esas definiciones siempre hay que tenerlas claras cuando estemos frente a nuestros casos clínicos o nuestros pacientes. Porque hay pacientes que sí les dicen, es como rojo vinoso, es como vino, ¿sí? Entonces eso es hematoquepsia. Entonces, de sangrado digestivo alto tenemos que el paciente puede desarrollar una hematemesis o unos vómitos en pozo de café o también una melena. Y de sangrado digestivo bajo se va a manifestar con rectorragia o hematoquepsia. ¿Sí? Entonces, el abordaje inicial, si ustedes tienen un paciente o en el caso clínico, muchas veces va orientado hacia abordaje inicial, entonces nos preguntan reanimación. La reanimación siempre, uno, hay que ver si el paciente está inestable, o sea, si está chocado. Porque mucho paciente con sangrado digestivo tiene repercusión hemodinámica, hace estado de choque, ¿sí? Hace hipotensión. Entonces, siempre que nos pregunten, que nos salga un caso clínico de sangrado digestivo, lo que yo primero hago es ver los signos vitales. Si ese paciente está inestable, entonces, de ley, por ahí va la pregunta hacia la forma de estabilizarlo. ¿Cómo lo voy a estabilizar? ¿Sí? Entonces, el sangrado digestivo, cuando es alto, nosotros en nuestra cabeza, cuando nos viene una hematemesis o nos viene una melena o, o, o vómitos en pozo de café, cualquiera de esas tres características, cuando nos viene un paciente así, si es un paciente de urgencia, nuestra cabeza debe planteársenos dos preguntas. ¿Ese sangrado digestivo alto es por una úlcera péptica o por una varicis esofágica? ¿Sí? O sea, si es varicial o no. Porque el manejo farmacológico y clínico es diferente. El varicial, que es por hipertensión portal, por varices esofágicas, es un manejo diferente al paciente con sangrado digestivo alto por úlcera. Entonces, eso hay que tener presente. Eso es lo primero que yo me planteo siempre que estoy frente a un paciente así o cuando hay un caso clínico de sangrado digestivo alto. ¿Sí? Ver si es varicial o si es una úlcera. Entonces puede ser uno de los dos, porque eso determina el tratamiento. Entonces ahí nos vamos y buscamos la opción. Lo segundo, ver la estabilidad. En ese mismo rato se revisa cualquier dato de inestabilidad hemodinámica, desde hipotensión arterial, mala perfusión distal, mal llenado capilar, oliguanuria, alteraciones de nivel de conciencia. ¿Sí? Toda alteración de Glasgow puede ser una traducción de un estado de choque. La mejor forma de evaluar el estado de choque siempre es ver la calidad de la perfusión distal, ¿sí? El llenado capilar y la temperatura de la piel. Eso dice la TLS y es la forma más práctica de hacerlo. Bueno, entonces tenemos al paciente y clasificarlo así, si es de varices o si es de úlcera y ver la estabilidad clínica, ¿sí? La reanimación, si está inestable, puede ser con cristaloides, ¿sí?
tanto lactato o cloruro. Esto de la hemoglobina se puso acá, y entre paréntesis, estrategia restrictiva, porque si el paciente tiene hemoglobina más de 7, en el caso de un paciente con cirrosis hepática, hipertensión portal y varices esofágicas con hemoglobina más de 7, y llegó con hematemesis, a ese paciente, si se le transfunde, debe ser siempre de forma restrictiva, siempre y cuando esté inestable y el caso lo amerite, porque pasa algo. La transfusión en un paciente cirrótico que tiene una hemoglobina de 8, ese paciente tal vez solo tuvo un episodio de hematemesis, pero no está inestable. Al nosotros transfundir, aumentamos volumen y aumentamos presión portal también. Y esa presión portal aumentada va a hacer de que el paciente vuelva a sangrar o siga sangrando. Entonces, por eso es la estrategia restrictiva. La otra forma también de abordar es la endoscopía. Todos estos pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto se les hace endoscopía. En caso que sea hemorragia de tubo digestivo bajo, se les hace una colonoscopía, ¿sí? El punto que les mencionaba, esto de acá, la hematoquepsia. Sabemos que la hematoquepsia tiene esas características. Rojo vinoso es un paciente que les refiere eso, o les traen la foto, o les dice el caso clínico, rojo vinoso, bueno, hematoquepsia, pero también hay que ver la estabilidad hemodinámica. Si el paciente tiene hematoquepsia, una es que sea sangrado digestivo alto, pero si el paciente está inestable con hematoquepsia, va a ser un sangrado digestivo alto con un tránsito acelerado. Entonces son ideas que hay que tenerlas siempre muy claras. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tiempo hay que mandar a hacer la endoscopía? En las primeras 12 horas, cuando es digestivo alto de origen varicial, y después puede esperar hasta 24 horas las de digestivo alto de tipo por úlcera, o sea, el no varicial, y el otro que es el digestivo bajo. Las causas de hemorragia digestiva alta no varicial. A la cabeza está la úlcera péptica, el 38% de hemorragia digestiva alta no varicial. Úlcera péptica, donde está sus factores, la infección por Helicobacter pylori y AINES. De ahí, otras causas de hemorragia digestiva alta, varices esofágicas, pacientes con esofagitis y tumores. Entonces, siempre hay que diferenciar estas dos entidades, porque esto es lo que va a ser más preguntado y lo que siempre van a enfrentar en su práctica o cuando estén ya ejerciendo, dependiendo del área donde estén, siempre van a haber pacientes hospitalizados o llegan a urgencias por estas dos cosas, varices esofágicas y úlceras pépticas. Y úlceras pépticas, lo clásico es el paciente que está que toma y toma AINES. Entonces siempre hay que indagar si ha tomado AINES o no. Un paciente sano que está que toma y toma AINES y antecedentes de gastritis o infección por Helicobacter pylori. Y varices esofágicas es un paciente con cirrosis. De ahí hay otras causas, el Mallory Weiss, que es un desgarro de la mucosa, angiectasias, y esto que es Diu-Lafau. Esta patología es infrecuente. Se caracteriza solamente porque hay un vaso sangrante sin úlcera, ¿sí? Porque la hemorragia digestiva alta no varicial, a la cabeza está la hemorragia por úlcera péptica, ¿sí? Entonces, cuando la endoscopia muestra las fotos, se ve una úlcera y se ve un vaso. En este caso no, en esta patología solo se ve el vaso sangrante, no se evidencia una úlcera. Entonces, la complicación más frecuente de una úlcera péptica va a ser la hemorragia. Entonces, siempre factor de riesgo, si es un abuelo más de 75 años, que ya haya tenido anteriormente una hemorragia por úlcera péptica, que ese paciente tenga infección por Helicobacter pylori, un paciente que tome AINES, esteroides o anticoagulantes, ¿sí? El pilar de tratamiento de un sangrado digestivo alto no varicial comienza primero siempre con el manejo inicial, que es estabilizar al paciente. Después se usan dosis altas de inhibidores de bomba de protones, que es el omeprazol, ¿sí?
Las dosis altas, el objetivo de omeprazol es mantener un pH mayor de 6.8 a nivel del estómago, ¿sí? Después ese paciente debe recibir un tratamiento endoscópico, ¿sí? En la endoscopía lo que van a hacer es identificar qué grado de Forrest, ¿sí? Y de acuerdo a eso también la terapia endoscópica, la doble terapia es la que se usa, ¿sí? Que es la que demuestra mayor efectividad. Y después de la endoscopía, ese paciente hay que tenerlo 3 días hospitalizado para hacerle una vigilancia. Dependiendo del grado de Forrest también, dependiendo del grado de Forrest que se haya encontrado. Entonces, ya le hicieron la endoscopía, aquí están los grados de Forrest, y entonces el Forrest tiene, desde que entró el endoscopio, ven que hay una úlcera con un sangrado activo o que no esté sangrando, o lo intermedio que hay un sangrado reciente. Sangrado activo va a ser en chorro o babiante. En chorro es 1A y el babiante es 1B. Si es un sangrado reciente, lo que va a ver el endoscopista es un vaso visible, ese es 2A. Si ven un coágulo rojo adherido, es 2B. El 2C solo se ve el fondo de la úlcera de forma hemática. Si no hay sangrado, que hay una lesión limpia, es un Forrest 3. Entonces, para esto sirve el Forrest, ¿sí? Para ver cuál debe llevar una terapia endoscópica o no. De ahí, este caso es el mismo que también vimos ayer, que es sangrado digestivo, pero es un Mallory Way, que es un desgarro de mucosa. La complicación más frecuente de la úlcera péptica va a ser siempre sangrado. Entonces, acá, en este paciente, nos detalla un paciente de 50 años, traído al servicio de emergencia por un cuadro de 4 horas de evolución, con vómito con contenido hemático de 5 ocasiones en abundante cantidad y 3 deposiciones negruzcas, o sea, con hematemesis y melenas. Ya nomás viendo el número de ocasiones, nosotros debemos imaginarnos que este paciente está inestable. Entonces, tiene antecedentes de artritis y toma diclofenaco y prednisona. Entonces, toma un AINES y toma un corticoides. Entonces, esos son factores de riesgo para desarrollar una úlcera péptica. Y es un factor de riesgo para que esa úlcera se complique y sangre. Entonces, al examen físico nos dicen que ese paciente tiene un Glasgow de 12-15, está hipotenso, taquicárdico y saturando 25. Aún no tiene laboratorios. ¿Qué conducta terapéutica inicial es apropiada en este paciente? Nos dan 4 opciones. La opción A es importante saber si existe ingesta de AINES, corticoides, alcohol, cáusticos, otros gastroerosivos y descartar ingesta de hierro, alimentos que puedan causar falsas melenas. La opción B es canalizar 2 vías venosas periféricas de calibre 24. La opción C, si el paciente es cardiópata, nefrópata o entra en shock, es recomendable canalizar una vía venosa central para medir presión venosa central. Y la opción D es realizar un electrocardiograma para descartar un IAM, ¿sí? Entonces, hay que valorar cuál es la conducta terapéutica inicial en este paciente. Entonces, acá hay preguntas que a veces, literales que son confusos, ¿sí? Entonces, nos piden inicialmente cuál es lo más apropiado. En ese rato no es tan apropiado hacer un electro, ¿sí? Tampoco poner una vía central para medir la presión venosa, ¿sí? Lo de las vías venosas periféricas de calibre 24 también es incorrecto porque debe ser calibre 16. Entonces, la que más se acerca como terapéutica inicial es el interrogatorio, que guarda relación con el caso clínico. Entonces, hay veces que hay preguntas que te sacan del contexto porque tú te estás imaginando y ya te sabes todo esto, pero te vienen con estos literales así, ¿sí? Entonces, a veces uno, por apurarse a resolver, puede tirar esta de las vías venosas con calibre 24. Bueno, ahí están las imágenes endoscópicas del paciente anterior. Entonces, en este paciente ya no hay sangrado, ¿sí? Ya hay granulación y es un Forrest 3. En este paciente es un Forrest A,
¿sí? Porque ahí es un sangrado activo. Eso es referente más que todo a úlceras. Yo pienso que con eso, con haber repasado eso, sirve bastante y tener las ideas claras, ¿sí? De igual modo hay que reforzarlo también con los libros. De ahí el sangrado por varices esofágicas. Las varices esofágicas dependen mucho es una complicación de la cirrosis hepática, o sea, todo paciente que cursa con una hipertensión portal. Si nos preguntan localización, ya sabemos que es el tercio distal del esófago. Acá viene el caso de este paciente, cirrótico de 65 años. Va a emergencia porque presenta 3 episodios de hematemesis, 5 evacuaciones melénicas y alteración del nivel de conciencia con estado estuporoso. Está hipotenso, taquicárdico y usted presencia un nuevo episodio de hematemesis. Los laboratorios les van a relatar hemoglobina de 9 y se inicia una reanimación con cristaloides. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes no es una conducta apropiada en este momento? Opción A, transfusión. Opción B, ceftriaxona. Opción C, intubación orotraqueal. Opción D, endoscopía en las primeras 12 horas. Opción E, terlipresina. ¿Sí? La terlipresina es de elección siempre y cuando esté disponible. Acá es raro encontrar ese fármaco, entonces sería octreotide en caso que lo pusieran. Pacientes necesitan endoscopías en las primeras 12 horas cuando es por varices, ¿sí? El paciente siempre hay que pensar en la estabilidad, ¿sí? La intubación. Entonces, la conducta que no es apropiada es la transfusión. Como yo les dije, en el paciente cirrótico, si tiene una hemoglobina más de 8, no se transfunde, porque aumenta la presión portal y vuelve a sangrar. La meta de hemoglobina en esos pacientes siempre va a ser entre 7 y 8, ¿sí? Ese es el rango de hemoglobina. O sea, si el caso del cirrótico con hematemesis o sangrado digestivo tiene una hemoglobina entre 7 y 8, no necesita transfundirse. A ese paciente, al mismo cirrótico con hematemesis y melenas e hipotenso, le hicieron endoscopía, pero no se controló la hemorragia. Siempre que no se controla una hemorragia por endoscopía, se debe valorar los TIPS. Eso, de igual modo, es un procedimiento invasivo y es realizado por alta especialidad, ¿sí? Lo único que hacemos esta pregunta es para que sea un poco más didáctica y tener claro los criterios de presión portal, ¿sí? Entonces, todo paciente que ha sangrado o que tenga hipertensión portal, complicaciones de la hipertensión portal, sangrado por varices esofágicas, ascitis, encefalopatías, ya son pacientes que tienen presiones portales por arriba de 10. Si nos llegan a preguntar en el momento del paciente que está sangrando, va a tener una presión, en ese momento agudo, está con una hematemesis, la presión portal es mayor de 12, ¿sí? La presión portal normal en la actualidad se está definiendo que es de 5, ¿sí? Espérenme un momento, que tengo una llamada, un ratito. Un paciente que está desarrollando hipertensión portal, pero subclínica. Y ya pacientes con presión portal mayor de 10, ya son pacientes que cuando le hacen endoscopía, o más que todo por endoscopía, ya se ve que están desarrollando varices esofágicas. Y ya con presión portal más de 12 son pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado. Por eso son los valores de presión portal, para eso los pusimos acá. Entonces recuerden que en la actualidad se están manejando estos rangos. Esto es lo más actualizado, presión portal menor o igual a 5, lo normal. Y hipertensión portal, ya el corte es más de 5. Las manifestaciones clínicas por hipertensión portal se comienzan a manifestar desde los 10 milímetros y el riesgo de hemorragia por varices es después de los 12 milímetros de mercurio de presión portal. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Referente a una hemorragia digestiva por varices esofágicas, los siguientes enunciados son correctos, excepto uno. Entonces, las varices esofágicas
es importante el manejo inicial porque tienen una alta tasa de mortalidad, ¿sí? Los pacientes con varices esofágicas. Estos pacientes que hacen cirrosis, siempre todo paciente con cirrosis debe tener tamizaje, debe tener una endoscopía todos los años, ¿sí? Para detectar la presencia de varices esofágicas. Un paciente con cirrosis se le evalúan tanto endoscópicamente como ecográficamente, ¿sí? Porque si no se evalúa eso, se nos va a pasar por alto una varices o una neoplasia a nivel de hígado. Acá, bueno, esto es una pregunta netamente teórica. Señalar la relación correcta referente a una hemorragia digestiva alta secundaria a una varice. Todas las opciones son correctas. A todo paciente con una hemorragia digestiva alta hay que buscar algún dato que sugiera enfermedad hepática. Si pacientes cirróticos se los diagnostica por medio de una videoendoscopía, ¿sí? Estos pacientes van, en el 70-90% de los casos, van a desarrollar hemorragias por una varices. De ahí es bastante recidivante, o sea, es una patología muy frecuente que se está viendo siempre en la emergencia. La mortalidad que implica desde el primer episodio es alta, por eso se hace hincapié mucho en el manejo inicial del paciente, en lo que es la estabilidad, ver la estabilidad hemodinámica y controlar para evitar que ese paciente vaya a desarrollar mayores complicaciones. Entonces, bueno, en el manejo general de esos pacientes, primero no hay que hacerle daños. Siempre la transfusión es restrictiva. La hemoglobina meta es entre 7 a 8, el hematocrito entre 21 a 25, y vigilar que la diuresis sea mayor de 40 ml por hora. Esto, bueno, cuando nosotros administramos hemoderivados, no es necesario conseguir una hemoglobina meta. Todo es de acuerdo a la respuesta del paciente y a la estabilidad clínica. De la estabilidad clínica van a resolver muchas preguntas, porque si un paciente está inestable, lo primero es estabilizar. Entonces, allá va dirigida la pregunta. Estos pacientes cirróticos, la mayoría de veces, llegan inestables cuando sangran, porque el hígado cirrótico ya no está formando factores de coagulación dependientes de vitamina K. Entonces, esos pacientes, aparte que no forman factores de coagulación, también tienen plaquetopenia. Por eso el riesgo y la mortalidad es alta en ellos. Y van a seguir sangrando en el momento que ya, por eso ya han descompensado los cirróticos cuando hacen. Entonces hay que tener mucho cuidado un cirrótico con sangrado digestivo porque va a estar inestable. O vigilar el nivel de conciencia, como es cirrótico, cualquier cosa lo hace que desarrolle una encefalopatía. Entonces, la encefalopatía es ya grado 3 y grado 4, ¿sí? Hay que preservar vía aérea y por eso se hace una intubación. No se lo transfunde inmediatamente, sino que se manda a preparar sangre. Y en caso de que la hemoglobina está fuera de meta, se usa transfusión, pero siempre restrictiva. Y si llevamos a 12,5 a un cirrótico, es algo muy exagerado. Esta pregunta salió en exámenes anteriores, es algo netamente teórico, nos habla sobre hipertensión portal, que es una de las primeras manifestaciones de una cirrosis, y también de otras patologías prehepáticas e intrahepáticas. Entonces, el tratamiento profiláctico para evitar la hemorragia visceral, varicial, indica el uso de betabloqueantes no selectivos. Señale cuál es el efecto secundario del uso de estos medicamentos. Nos hablan de bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Estos betabloqueantes producen bloqueo de primer grado, insuficiencia cardíaca y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí?
El efecto secundario más prevalente con el uso de beta bloqueantes va a ser la impotencia. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no es un efecto secundario de un beta bloqueante. El beta bloqueante lo que puede hacer es un broncoespasmo, ¿sí? Y está contraindicado en estos pacientes. Entonces, la persona que estructuró esta pregunta ronda en el uso de los beta bloqueantes. Este es el efecto secundario y estas son contraindicaciones de uso. Insuficiencia cardíaca, bueno, relativamente. Y lo que son pacientes con EPOC, porque es un beta bloqueante no selectivo. Los medicamentos que disminuyen la hemorragia en un paciente con cirrosis que esté con su sangrado activo, ceftriaxona, eritromicina, octreotide, prostraciclina. En este caso se usa el octreotide. Acá en el país yo he visto más que todo es octreotide. Entonces, el octreotide se usa en infusión continua. Primero se da un bolo de 100 microgramos y después se usa 50 o 100 microgramos por hora. Entonces, ese octreotide lo que tiene es acción acá en el flujo sanguíneo esplácnico y en las presiones portales. Entonces, es eficaz para corregir una hemorragia por hipertensión portal. Entonces, por eso les digo, el manejo de la varicial con la no varicial es muy diferente. Entonces, a estos pacientes cirróticos se usa octreotide. Si en la opción está terlipresina y no está octreotide, hay que usar terlipresina, porque este tiene un efecto más sostenido. Entonces, bueno, son las ideas generales de lo que hemos venido hablando y eso es referente al sangrado digestivo como resumen.